Salmos 119, versículo 151 al 152. ¿Está bien? ¿Listos? ¿Podemos leerlo? Ahí está. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Ah, qué hermoso pasaje bíblico. Qué hermosa expresión. Escucha, por favor. ¿Sabes que cuando hablamos acerca de integrar, porque estamos hablando, integrando la palabra de Dios a nuestra vida, tengo que decirte que integrar es algo que nosotros tenemos, es decir, algo que va a formar parte de nosotros, algo que va a estar acompañándonos en el diario vivir, y esa es la palabra de Dios. Y mira, cuán importante es que nosotros tengamos que recurrir a la Biblia, a la palabra de Dios, pues es el libro del cual estamos hablando, y que podamos entender de alguna manera las experiencias que tuvieron otros en aquel tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo del Nuevo Testamento, y que podamos ver de qué manera ellos se expresaron de la Biblia, o qué concepto tenían de la Biblia, qué hacían ellos con la Biblia. Creo que es importante para que tú y yo en esta mañana también podamos considerar qué debemos hacer con la Biblia, o cómo tratar a la Biblia, qué hacer con ella. Es importante entonces que a través de la Escritura, de la palabra de Dios, tengamos que entender que debemos de integrar la palabra de Dios. Pero antes, mira, lo importante es que el salmista David refiere algo que a ti y a mí nos van a ayudar, que lo primero que tienes que integrar a tu vida es Dios. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Se da cuenta que lo primero que el salmista está entendiendo es que debemos de estar cercanos a Dios, y que Dios esté cercano a nosotros. De otra manera las demás cosas no tienen importancia. De otra manera, todo lo demás no tiene su valor, no tiene el peso, no tiene aquello de lo cual hemos de hablar en esta mañana. Por eso es importantísimo que tú sepas que tú primero tienes que integrar a Dios en tu vida. Dios debe ser contigo, estar contigo, despertar contigo, levantarse contigo, caminar contigo. En todo tiene que ser contigo, porque cercano está Jehová a nosotros. Y sabes que cuando nosotros tenemos esa comunicación y esa relación diaria con Dios, aprendemos a amarlo, aprendemos a quererlo, y de esta manera entonces entender, que todos sus mandamientos, que su palabra es verdad, porque esto lo decía el salmista. Y nosotros también nos tiene que quedar claro que una vez que Dios está conmigo, también sus mandamientos son verdad. Dígame. Hace ya mucho tiempo que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Es decir, la palabra de Dios no debe ser temporal en nosotros. No debe ser en un año, 2, 3, 5, 10, sino que debe ser toda la vida. ¿Me están comprendiendo? ¿Me está entendiendo? Si algo va a estar con usted todo el tiempo, es la Biblia, es la palabra de Dios. No solamente es matemática, no solamente es biología, no solamente los chavos que están estudiando sus materias, no, aún ello va a estar todo el tiempo en su vida, pero también la palabra de Dios debe estar todo el tiempo en nuestra vida, debe estar para siempre. Amén. Ahora, quiero llevarles al Salmo 119, al Salmo 119, versículo 97, y dice, mire la referencia que tiene David: cuánto amo yo tu ley. Desde luego, esto se entiende inmediatamente. Si Dios está cercano a él, si él entiende los mandamientos, ahora él procede a darle una estimación y un valor a la palabra. Cuánto amo yo tu ley.
¿Está aquí? Yo le preguntaría a usted, ¿usted ama la palabra de Dios? ¿O no le da sentido a este volumen en donde tenemos la palabra de Dios, donde está la palabra de Dios? No contiene, es la palabra de Dios. Pero muchos no le damos sentido, el valor, el aprecio que merece la Escritura, porque este es el legado de Dios a nosotros. No le estamos dando ese valor y la verdad que nos preocupa, porque muchos cristianos, muchos hombres que conocen de Dios, están caminando sin la Escritura, sin el conocimiento, no la han integrado a su vida. Por eso es que vemos muchos desanimados, muchos sin ganas, muchos sin fuerza, muchos sin poder, muchos que están siendo derrotados. ¿Y sabes por qué? Porque han alejado este principio de amar la Biblia, amar la Escritura. ¿Cuánto realmente mucha gente ama un programa de televisión que no se lo pierde? Que en el día a día las hermanas, no sé si las hermanas, pero muchos están en su telenovela o en algunos programas que les encanta, ¿no? Y no se lo quieren perder por nada. Bueno, no te pierdas nada de esto que es la Biblia, la palabra de Dios, porque esto es totalmente, como dijera también Salomón, es medicina a tu cuerpo. Vamos, el salmista tenía realmente un amplio conocimiento de la Escritura, pero se atrevía a amar la palabra de Dios. Por eso dice: cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación. Wow, no, estaba penetrado. Oiga, por favor, dice, todo el día estaba hablando las 24 horas. Yo no sé si dormía citando la Escritura, dormía, ¿verdad? Con el conocimiento de la Escritura. Ok, este es un hombre que nos está enseñando cuán importante es amar la Escritura. Cuán importante es entonces que la palabra de Dios esté en la vida de todos nosotros, no importando la edad espiritual. Así que escúchenme, para que nosotros realmente podamos evitar desanimarnos, evitar entristecernos, evitar echarle reversa a la vida cristiana. Todo lo contrario, tenemos que echar todas las ganas, toda la pasión, todo el gozo, toda la energía, para que entonces la palabra de Dios esté siendo vigente en nuestra vida. Y el salmista, miren lo que dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Mis hermanos, ¿cuánta gente allá afuera se cree muy astuta? ¿Cuánta gente allá afuera se cree mucho más inteligente que tú y que yo? ¿Y sabes qué dice el salmista? Que la palabra de Dios le hizo a él más sabio que los de allá afuera, más sabio que los que no conocen de Dios, más sabio que sus enemigos. Por lo tanto, entonces vale la pena entender que la Escritura, que la palabra de Dios es de gran valor y tienes que apreciarla, porque ella te puede hacer sabio, te puede hacer entendido. ¿Sí me escucha o no? Tenemos que considerar este importante principio, este mensaje que nos tiene que ayudar a nosotros para incluir, para decir: basta ya, he perdido tiempo, he sido negligente en no estudiar la Escritura, la palabra de Dios, pero hoy yo la voy a estudiar, hoy me voy a meter con la Escritura, hoy voy a devorar la palabra de Dios, voy a comer la Escritura, la palabra de Dios. ¿Está aquí o no? Es que tenemos que hacerlo, porque el tiempo pasa y el tiempo sabe que ya no lo recuperamos. Muchos tal vez ya tengan cierta edad y dicen: no he aprendido mucho, porque descuidaron el tiempo, porque no pensaron que iba a ser tan importante la Escritura. Pero hoy te puedo decir, la palabra de Dios es muy importante para que tú puedas ser más sabio que los de allá afuera. Si ellos terminan mal, tú no. Si ellos fracasan, tú no. Si ellos tropiezan, tú no. Si ellos se equivocan, tú no. ¿Por qué entonces nos estamos equivocando? ¿Por qué entonces estamos tropezando? No, ellos deben hacer, pero nosotros no.
Dígame. Nosotros tenemos que hacer lo que dice la Escritura, la palabra de Dios ahora, pero mire lo que dice más. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Ya entendió? Dice, más que todos los que me enseñan, yo he entendido. Si tenemos maestros, decía el salmista, tengo maestros, pero yo he entendido aún más que ellos por tu palabra. A ver, ¿cuánta gente no nos enseña? Como dije hace un momento, biología, historia, nos ha enseñado geografía, nos ha enseñado muchas materias, pero nosotros hemos aprendido más todavía por la Escritura, por la palabra de Dios. Dígame. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra de Dios tiene, oiga, lo que muchos libros secularmente no tienen. Porque lo que contiene allá pueden ser fábulas, historias, puede ser lo que acabamos de comentar para formar a un hombre y una mujer profesionista, pero este tiene para formar hombres de Dios y mujeres de Dios. Aunque no diga amén, pero así es. Si tú no utilizas la palabra de Dios, entonces tú no tienes una formación espiritual. Al rato, cuando te integres a la sociedad, te vas a confundir. Pero nosotros tenemos que ser totalmente diferentes, porque la palabra de Dios nos enseña más aún todavía de lo que nos pueden enseñar allá afuera. No queremos menospreciar a todos los profesionistas, porque son muy importantes para lo secular, pero en lo espiritual la Biblia tiene su prioridad, la Biblia tiene su valor. Ahora mire, más que los viejos he entendido, más que los que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Mire, hermano, a veces pareciera que David está menospreciando a los viejos. No es que los esté menospreciando, sino que está dando a entender que su nivel de vida, espiritualmente hablando, aún es mayor todavía, porque ha guardado la palabra de Dios. Entonces, por ello es que nosotros tenemos que integrar la Escritura, la palabra de Dios a nosotros en nuestro diario vivir. Si hablamos acerca de una persona que ya es grande, que a través de los años ha adquirido muchas cosas, mucha experiencia, mucha sabiduría, ellos nos pueden enseñar a los jóvenes. Sin embargo, él dice aquí, porque he conocido más que una persona así, porque he guardado tus mandamientos. Dígame. Así que un jovencito puede también ser sabio. Así que un adolescente puede también ser sabio. Un joven puede ser también sabio si se atreve a conocer la palabra de Dios. ¿Amén o no? Ahora, otra de las cosas dice, escuche, de todo mal camino contuve mis pies por guardar tu palabra. Entonces, ¿por qué caemos tan fácil? Entonces, ¿por qué los jóvenes hoy tan fácil caen en drogas, alcohol? Porque hoy tan fácil le entran a todos esos retos que se está dando dentro de el Face y de otras plataformas, cuando la palabra de Dios nos va a ayudar a contenernos, a ver el peligro, a darnos cuenta de lo que realmente puede pasar en nosotros. La palabra de Dios es a estudiarla con esmero. Vamos a apreciarla como lo apreciaba el salmista. Cuánto amo yo tu ley. O ese libro olvidado, o ese libro que ya no nos llama la atención porque no tiene muñequitos, porque no tiene figuras. Hermano, no necesita la Biblia tener figuras ni tener muñequitos para que se nos haga interesante. Su mismo contenido nos lo hace ser interesante, porque nos habla de Dios, porque nos prevé de muchas cosas, porque hoy te está diciendo a ti, hermana y hermano, que Él te puede guardar para que tus pies no vayan a los malos caminos, para que tus pies no tropiecen, para que tú no te vayas a conducir
equivocadamente y al rato tengas que llorar o tengas que sufrir por las consecuencias que conlleva el apartarnos de la palabra de Dios. Eso es lo que quiere evitar la Escritura, ¿me entienden acá? ¿Cuántos realmente no están fallando? Porque aún ni siquiera muchas veces tratan de leerla, de estudiarla, a veces mucho menos de escucharla. Pero es interesante entonces descubrir lo que pensaban y cómo trataban la Escritura los del Antiguo Testamento y cómo la trataban, repito, en el Nuevo Testamento y cómo la tratamos hoy nosotros. ¿Qué tanto lees tu Biblia? ¿Qué tanto te has atrevido a leer tu Biblia para poder tomar una decisión? ¿Qué tanto te has atrevido tú a echarle mano aquí a la Escritura para decir, es que voy a hacer esto, voy a hacer aquello? ¿Qué tanta autorización has tenido de parte de Dios para hacer lo que has tenido que hacer? ¿O qué cosas te ha prohibido Dios? Porque seguramente te ha guardado y te ha protegido de algo que te iba a causar daño. Esto es lo que hace la Biblia. Esto es lo que hace Dios a través de su Escritura, porque es Dios el que está aquí hablando aquí desde su primera página hasta la última. Por eso no podemos ignorarla. Ahora, mire, dice más: no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. ¿Qué más maestro queremos si es Dios nuestro maestro? ¿Por qué hemos de apartarnos del maestro de maestros? ¿Por qué no ligar nuestra vida? ¿Por qué no estar, como mencioné, integrando a Dios a nosotros y todo lo que concierne a Dios? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Si esto va a traernos a nosotros muchas cosas, muchas, pero muchas bendiciones. Estamos hasta el versículo ¿qué? 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿A cuántos les gustan los postres? Ahorita están calladitos. ¿A cuántos les gustan los postres? Ya, como dice Pablo, no os hagáis. A todos. ¡Qué riquísimos! El día jueves vino el licenciado Edwin por mí y me llevó a Valle de San Javier, y al final compartí un poquito de la palabra de Dios y me invitaron un pay riquísimo. Yo quería más. Pero ¿sabes qué? La Biblia es más dulce que la miel. Oiga, más dulce, porque ¿qué más dulce puede haber que la miel? Dígame, ¿qué hay más dulce que la miel? Exactamente, la palabra de Dios, pero humanamente, un artículo no tiene más dulzura, solamente la palabra de Dios. Entonces, para ti, échate un postrecito en la mañana, échate un postrecito en la tarde, échate un postrecito en la noche. ¿Por qué no? Junta a la familia y di, vénganse, vamos a echarnos un postrecito en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. Porque la palabra es más dulce, más sabrosa que la miel a mi paladar. Oh, nos hace falta entender esto, porque es que cuando nosotros entendemos esto, nos va a ir bien. Mire lo que dice. Voy a entrar un poquito más al Salmo 119, 105. ¿Qué dice? El Salmo 119, 105. Vamos a ver qué dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Otra vez. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, mire, lo que hace la palabra de Dios es como una lámpara en medio de la oscuridad, porque la oscuridad representa el pecado, porque la oscuridad representa peligro. Pero la Biblia es como una lámpara que te va enseñando el camino correcto, el camino de vida, el camino de victoria, el camino de éxito, no el camino a la derrota. Recuerden que Dios no nos ha llamado para ser derrotados, nos ha llamado para estar
siempre victoriosos, pero tenemos que tener cuidado. A veces nos guían nuestros propios impulsos, a veces nos están guiando nuestras propias ideas, a veces nos están guiando nuestros propios enojos, y decimos yo ya esto, yo ya aquello, y empezamos entonces a violar la palabra de Dios, y entonces al rato nos vamos a encontrar con muchos, pero muchos problemas, ¿o no? Si alguien está durmiendo, denle un codazo, por favor, ahí. Codazo santo, ¿Cómo necesitamos entender que la palabra de Dios está alumbrando el camino? Entonces, ¿sí se puede o no se puede? ¿Sí se puede ser cristiano o no se puede? Claro que se puede. El problema es que muchos no estamos atendiendo la palabra de Dios. Y lumbreará mi camino. ¿Con qué limpiará el joven? Hay que hablar un poquito. ¿Por qué no hay jóvenes exitosos? Cuando debiera los jóvenes de la iglesia ser los más exitosos, los que estén ahora resurgiendo, los que estén encumbrando. El día de ayer me acompañó el hermano David a una reunión, y ahí veíamos un montonal de muchachos, de jóvenes que pasaron para que oraran por ellos. Y yo decía, ¿cuántos jóvenes que hoy están en Dios, en el Señor, gozándose, alegrándose, y no perdidos, no en drogas, no son malandrines, no son nada de eso, sino es gente, son jóvenes buenos. ¿Y sabes qué, joven? Te digo una cosa, tú puedes ser exitoso si tú quieres utilizar la palabra de Dios en tu vida, incluir la palabra de Dios en tu vida, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Otra vez, ¿con guardar qué? Vamos muchachos a utilizar la palabra. Vamos jóvenes. Todos aquí hoy los quiero considerar como muchachos, como jóvenes. Vamos a utilizar la palabra de Dios para que entonces podamos mirar un mejor futuro, podamos lograr algo mejor en la vida, para que podamos incursionar dentro de una sociedad que está deteriorada, pero nosotros con valores, con principios éticos, con valores bíblicos, espirituales, que nos ayuden a nosotros en nuestro caminar, en nuestra vida diaria, para que podamos triunfar. Y quiero terminar con algo mucho más, bueno, todavía importante, no quiero decir mucho más o menos importante. Josué 1:8, ¿sabe qué le dijo Dios a Josué? Una vez que murió Moisés, Dios le dio recomendaciones a Josué, al nuevo líder, aquel que se atrevió a aceptar ese liderazgo, ese muchacho que era un servidor, que era el IBM de Moisés, y veme acá y veme allá. Él era así. Dios tuvo que descargar esa responsabilidad en Josué. Y uno de los consejos más grandes que yo considero es el versículo 8, el libro de esta ley nunca se aparte de tu boca, antes de día y de noche. ¿Qué dice? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. ¿Y qué dice más? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que dice Dios. Ahora no lo dice el pastor, ahora lo está diciendo Dios a un joven que asume un liderazgo. Y ahora te puede decir Dios a ti, hermano y hermana, que esta ley nunca se aparte de tu boca. Estúdiala, medítala, y vas a ver que esta palabra dice que entonces hará prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Digan amén. Dios está preocupado por ver a un pueblo caído, un pueblo que se está desmoronando, un pueblo que está perdiendo, hermanos, y ese ha sido Israel.
Israel está siendo desmoronado, pero escúchenme bien, nadie va a acabar con Israel. El simple hecho es de que Israel muchas veces se ha apartado, ha dejado de amar a Dios y ha dejado de amar la palabra. Ustedes saben lo que pasó ahora en el problema que realmente ha ocupado todas las redes sociales. En la fiesta última de los tabernáculos, donde Israel tenía que estar festejando, alabando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores, un grupo en el desierto junto a Gaza estaba celebrando a Baal, alrededor de Baal, y Dios se enoja y entonces tiene que levantar. Escúchelo bien, usted va a decir, se está atreviendo a decir algo. Levantó a Hamas para que entonces Israel entendiera que de Dios no se pueden burlar. Hoy tenemos la oportunidad nosotros de poder corregir nuestra vida. Hoy tenemos la oportunidad de poder entrar a eso que dice el Señor, que todo te va a salir bien, que tú vas a entender entonces que Dios ha tenido cuidado de ti desde que naciste, ha tenido cuidado de ti, nunca te ha dejado. El problema es que muchas veces hemos hecho lo que nosotros hemos querido, pero a partir de hoy queremos hacer la voluntad de Dios. Hoy queremos que esta palabra esté siendo integrada día a día en nuestra vida, y que esté integrada en nuestros asuntos, en nuestras decisiones, en nuestros negocios, esté integrado en todos. Sentimentalmente hablando, socialmente hablando, esté integrada ahí, porque si no, entonces no vamos a prosperar ni nos va a salir bien todo. Hubo problemas en el Antiguo Testamento porque Israel se apartó de la Escritura. Hubo problemas cuando Saúl estaba gobernando, porque la presencia de Dios había sido conquistada por los filisteos. Pero cuando se levanta David, es el hombre, es el muchacho que se levanta, que es elegido por Dios para volver a traer la presencia de Dios, y vuelve la presencia de Dios, y eso hace que ellos se vuelvan vencedores, que derroten a sus enemigos, que no haya quien se levante cuando está la presencia de Dios, porque la presencia de Dios los cubría y los defendía. Hoy muchos creyentes están entrando en su depresión, están entrando en su ansiedad, están preocupados, tronándose los dedos una y otra vez, porque no saben qué hacer cuando tenemos la palabra de Dios, la Escritura. Hermano, vea la Escritura, hermana, vea la Escritura, y te vas a dar cuenta que Dios no quiere que tú estés en ningún momento que te haga algo falta. Dijo el salmista: joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el Dios que quiere atreverse a derramar bendición sobre tu vida, el Dios que quiere atreverse a abrir las ventanas de los cielos y hacer que nada te falte, que todo lo tengas, que lo disfrutes, que estés ahí compartiéndolo. Pero muchas veces no es así, porque nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Dios te dice: no te vayas a Estados Unidos, y mucha gente dice: no, yo me quiero ir. Aquí en México también yo soy Dios, allá también sí soy Dios. Pero a veces queremos decir: no, es que allá me llama la atención el billete verde, ¿no? Me llama la atención, no, pues allá vale más, resulta que vale 18 pesos más que el peso mexicano. Bueno, mexicano sí, ¿verdad? Vale 18, no, vale más, y muchos quisiéramos por el interés. ¿Cuánta gente no ha emigrado de otros países para llegar a Estados Unidos, al país vecino? Hermanos, Dios está en todos lados. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos se han alejado de Dios, que muchos no han integrado la palabra de Dios en su vida, por eso las cosas no les salen bien. Me da mucha tristeza decirlo, pero ¿cuántos migrantes no han quedado en el desierto, no han quedado muertos por alguna falla, muchas veces en el autobús, en el etcétera, han quedado muertos? Salieron para hacer futuro y jamás lo lograron. Con Dios no hay quien pierda. Con Dios todos somos vencedores.
pero necesitamos integrar la palabra de Dios a nuestra vida. Hoy es el tiempo. Hoy es el momento en que Dios está queriéndote hablar y decirte, si me escucha, que Dios está aquí a tu disposición, que Él está aquí dispuesto con los brazos abiertos para que tú vengas y encuentres en Él el confort, encuentres en Él la suplencia, encuentres en Él la protección, encuentres en Él todo lo que tú necesitas, porque Él es vasto y suficiente. Pero necesitas entender la Escritura, la palabra de Dios. No podemos amar lo que no conocemos. No podemos amar lo que no conocemos, pero lo que conocemos amamos. Y termino diciéndote, gran razón tenía el salmista cuando dijo: cuánto amo yo tu ley. Este libro que ustedes ven aquí, que tiene diferentes texturas, que tiene diferentes presentaciones, pero es la Biblia. Que algunas páginas tal vez sean mejores que otras, pero es la Biblia. Que tal vez estén otras más grandes y otras más pequeñas, no importa, pero es la Biblia. ¿Me escuchan? Que algunas son más viejitas que otras, no importa, pero es la Biblia. Sabes, tienes que amar al Dios de la Biblia para que puedas amar la Escritura, esta palabra. Por eso inicié yo con ese salmo, con el Salmo 119, 151, porque ahí dice que él integró a Dios en su vida y como consecuencia integró también la palabra de Dios. ¿Cómo necesitamos amar a Dios? Entonces, quiero terminar diciéndote, si alguien no está estudiando la palabra de Dios, es porque no ama a Dios, o lo ama a su manera, o cree amarlo sin realmente, como dijéramos, el árbol por sus frutos se conoce. Es importante entonces considerar cuántos versículos de la Biblia te sabes. Decía, a veces no sabemos de Génesis, Apocalipsis, cuántos libros hay. No sabemos dónde está Geo, ¿verdad que no? No sabemos dónde está Abdías. Imagínate cuando llegues al cielo, si es que llegas al cielo, que todos queremos llegar, ¿no? Y por ahí se acerca ahí un varón ahí todo con su túnica y te diga: oye, bienvenido, ¿no me conoces? Ay, no, pues ¿quién eres? ¿Cómo no leíste mi libro ahí abajo? No, pues no, ¿quién eres? Pues Abdías. Ay, caray, pues no. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que ya estés descubriendo a los personajes de que muchos no hemos leído? ¿Sí saben qué fue Zimri? Bueno, no porque se llame así uno de mis hijos, pero sí saben quién fue Zimri. Muchos no saben ni quién fue. ¿Saben de dónde vienen los filisteos? No, porque no hemos leído la Biblia, porque nos hace falta escudriñarla. Vamos a amar la Escritura, la palabra de Dios. A ver, ¿cuántos entraron a Egipto para que Egipto se hiciera una nación? ¿Cuántos entraron a Egipto? A ver, vamos de Biblia. A ver, Eli, ¿cuántos entraron a Egipto para que se formara una nación? Porque no hemos estudiado. Pero ¿qué tal estudiamos las redes? ¿Pero qué tal estudiamos el TikTok? ¿Pero qué tal estudiamos? Eso nos está a nosotros, hermanos, dañando. ¿Cuántos entraron? A ver, ¿cuántos entraron a Egipto? ¿Cuántas personas? 70. Ahí se hizo una gran nación con 70 personas. Ahí entraron los hijos de Israel y se formaron más de 1,5 millones de gentes. Dígame. Y así empieza la historia. ¿Sabes? Para hablar acerca de lo que está pasando, yo tuve que estar hablando Israel en el pasado, Israel en el presente e Israel en el futuro. Porque ahorita estamos hablando de Israel, pero no conoce el Israel del pasado. Y tenemos que conocer el Israel del pasado para conocer el Israel del presente, el Israel del futuro. Pero si resumo yo en esta mañana para poder terminar,
que si tú no amas a Dios, no amas la Escritura. Pero si tú amas a Dios, amas la Escritura, la palabra de Dios, y todo el día es en ella tu meditación. Digan amén. ¿Cuántos versículos pueden ahorita decirme? A ver, Abraham, dime un capítulo completo. A ver, un capítulo completo. ¿Quién me puede decir un capítulo completo? Damos el hermano José. A ver, ¿quién más? Porque hemos dejado de leer la Biblia. Necesitamos leerla. Aún en el Salmo 91, que todos lo queremos ahí, y que muchos hasta abren su Biblia como un fetiche. No, en mi casa está abierta la Biblia en el Salmo 91, pero de ahí no la leen. Está ahí, como un fetiche, ¿no? Como si fuera esto un acto de suerte, ¿no? Como si eso fuera a traer bendición, ¿no? Porque yo en mi casa, todo el Salmo 91, hermanos, aunque no tengas la Biblia abierta, eso no significa que Dios no está contigo. ¿Cómo necesitamos estudiar la Escritura? La palabra de Dios. A ver, todos, lean el Salmo. Díganme el Salmo 1. Bienaventurado, ni en silla de escarnecedores se hace sentar. Sigan conmigo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son... Sígale. No se levantarán ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la cena de los malos perecerá. O podemos citar otro: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Qué más? Hermanos, hay que aprender capítulos de la Biblia. Te invito a que te enamores de Dios, para que entonces ames la Escritura, la palabra de Dios. ¿Están aquí?